Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Martín Freijedo, soy parte de la directiva de la UCIP que decidimos organizar esta jornada, la tercera jornada que organizamos este año. Las primeras dos fueron referidas a la ley de urgente consideración y ahora comienzo de las elecciones del proceso electoral subnacional, decidimos organizar una mesa de especialistas para discutir las próximas elecciones. Tenemos 4 panelistas, Eduardo Botinelli, Daniel Buquet, Antonio Cardarello y Verónica Pérez. Así que, sin mucho más, les voy a dar la palabra al primero de los panelistas, que es Eduardo, que, bueno, no necesitan presentación ninguno de los 4, ya todos lo conocen, no vamos a perder tiempo con eso. Así que, Eduardo, te doy la palabra y comenzamos con tu presentación. Bueno, gracias Martín, buenas tardes para todos, para todas. Yo voy a hacer una presentación básicamente de lo que ha sido el comportamiento electoral que ha habido en las elecciones departamentales desde el nuevo régimen electoral, es decir, del 2000 ahora, con algunos cambios que se han dado, algunas permanencias, y en realidad dejar incógnitas y no dar respuesta a alguna de las situaciones que estamos viviendo ahora preelectorales. Como dice el propio título de la conferencia, de la charla esta, de la mesa de AUCIP, el tardío final del ciclo electoral, ¿no? Es decir, acá tenemos un primer elemento que está metido en la disputa electoral, que es, bueno, la pandemia por un lado, el cambio de fecha vinculado con eso, y algunos elementos que se incorporan a partir de esta tardanza en la finalización del ciclo electoral. Por un lado, la pandemia de alguna forma giró el foco de la población en algunos temas. Estiró y puso una pausa en el ciclo electoral que no estaba. Es decir, si uno mira lo que era el comienzo de las campañas electorales a nivel nacional, es decir, en los distintos departamentos, en marzo, llegar a ese clímax, digamos, de campaña está llevando mucho tiempo. Recién ahora, a partir de los estudios que hacemos, estamos viendo que la gente empieza a conocer cuándo son las elecciones, empieza a mostrar interés, empieza a tomar definiciones que no tenía. Para poner un ejemplo, en Montevideo hace un mes, la mitad de los votantes del Frente Amplio no sabían qué sector votar, no tenían definido el sector. Y en la última, eso bajó al 20%, ¿no? En un mes. Es decir, ahora entró el clima de campaña después de la interrupción, pero con elementos en el medio que han cambiado algunos ejes que tienen que ver con las preocupaciones de la población, con la imagen del presidente de la República, sobre todo vinculado a los temas de manejo de la pandemia. Eso es lo que le está dando un plus importante, porque cuando uno hace estudios de evaluación de otros temas, no aparece tan fuerte como en el manejo de la emergencia sanitaria. Y este cambio de fecha generó, entre otras cosas, un leve, pero hasta repercutió en la oferta electoral, que es alguna cosa que van a hablar más adelante. Es decir, hay una candidatura en Canelones que no está, y no está, entre otras cosas, porque se creó el Ministerio de Ambiente, porque quien lo ocupa era candidato a la Intendencia de Canelones, sin posibilidades reales de ganar, pero era un candidato que retira la candidatura por, entre otras cosas, porque pasó el tiempo y se terminó creando el ministerio. Y la otra incógnita que quiero dejar planteada como un elemento a considerar es cuál va a ser el nivel de participación o el nivel de abstención que podamos llegar a tener en estas elecciones departamentales y qué perfiles son los que pueden llegar a no ir a votar. Y en algunos casos,
podría incidir en el resultado. En la mayoría no, pero en algunos casos podría llegar a ser un elemento a considerar y que no lo podemos tener a priori. Dicho esto, como alguna introducción de algunos temas iniciales, quería compartirles alguna información, datos, para ir haciendo un poco de historia y cómo llegamos a este 2020. Las primeras elecciones departamentales separadas de las elecciones nacionales en el nuevo régimen electoral se dan en el año 2000, y en ese año aparece, y ya les marco las referencias, en rojo los departamentos gobernados por el Partido Colorado, en azul los del Partido Nacional y en amarillo el Frente Amplio. Hace 20 años el único departamento que gobernaba el Frente Amplio era Montevideo. En el 2005 se da una transformación importante donde el Frente Amplio obtiene un conjunto de intendencias un poco, si bien están separadas, en la misma ola donde el gobierno nacional es ganado por el Frente Amplio. Entonces ahí se incorporan departamentos que el Frente Amplio nunca había gobernado claramente: Canelones, Maldonado, Rocha, Florida, 33, Salto y Paysandú. Y el Partido Colorado queda reducido solamente al caso de Rivera. En el 2010 hay un nuevo cambio donde el Frente Amplio llega a la intendencia de Artigas, pero pierde dos que había ganado Salto y Paysandú, y pierde otras dos que son Florida y 33. Estas dos que pierde Florida y 33, podemos decir que fue quizás hasta un poco accidental el haberlos ganado. Es decir, 33 la pierde el Partido Nacional por problemas internos, básicamente, y Florida la gana en un margen muy estrecho. Pero lo que sí aparece es que el Frente Amplio en 2005 logra obtener estas cuatro intendencias: Salto, Paysandú, Florida y 33, y no las logra retener. Sí retiene Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. Y para el 2015 volvemos a tener una transformación donde el Frente Amplio pierde Maldonado, que es uno de los lugares más importantes donde perdió, pero logra consolidar Rocha y Canelones. Tercer periodo consecutivo en que el Frente Amplio tiene Canelones y tiene a Rocha. Pierde nuevamente un departamento que había ganado, que es el de Artigas, y recupera Salto y Paysandú y llega a Río Negro. Es decir, ha habido movimientos a lo largo de los distintos periodos electorales en estos departamentos que muestran una dificultad para el Frente Amplio, que es mantener las intendencias, es decir, consolidar gobiernos a lo largo de varios periodos, como sí logró en Montevideo, en Canelones y hasta ahora en Rocha. Cuando miramos los resultados de 2015, podemos clasificar de alguna forma los distintos departamentos, y acá yo les puse como 15 departamentos con partido hegemónico en lo departamental. Todos los que tienen un color que no es el gris son los que podemos llamar departamentos hegemónicos del resultado 2015, y que además se mantienen de cara al 2020, es decir, por comportamiento electoral durante la elección nacional del año pasado. Y los estudios de opinión que se han hecho marcan que todos estos departamentos, que tienen porcentajes por encima o muy cercanos al 50%, al 60%, y en algún caso, como el de Flores, casi el 80%, son departamentos donde el comportamiento electoral y los estudios de opinión pública reafirman, no presentan interrogantes hacia lo que viene. El caso de Maldonado, que acá está marcado como hegemónico, en realidad no es tanto por cómo fue el resultado electoral 2015, donde hay una diferencia relativamente importante con el Frente Amplio de 7 puntos, sino también por la diferencia que logra después en la nacional y lo que los estudios de opinión están mostrando hoy de lo que puede suceder en Maldonado. Los que quedan son los departamentos que podemos llamar competitivos, donde está Rocha, Salto, Paysandú y Río Negro.
esta es la comparación, es decir, tenemos en verde, para el 2020, 4 departamentos que hoy presentan una interrogante importante sobre quién puede ser el partido gobernante después del 27 de septiembre. El resto no presentan dificultades o interrogantes, mejor dicho. El Frente Amplio consolidó claramente Montevideo y Canelones. Canelones incluso con un nivel de fortaleza un poco mayor que lo que está teniendo en Montevideo. Pero la interrogante que se abre en este 2020 es qué sucede con respecto a los fenómenos que fuimos viendo entre el 2000 y el 2020 en cuanto a la capacidad del Frente Amplio de retener los gobiernos. Donde sí lo ha mantenido a lo largo del tiempo Montevideo y Canelones, y Rocha, que se sumó junto con Canelones, bueno, está buscando construir esa misma historia, es decir, construir una historia de gobierno frente amplistas por cuarto periodo consecutivo. Voy a centrarme en estos 4 departamentos para mostrar algunos datos sobre cómo ha sido el comportamiento electoral en este último tiempo y también algún apunte sobre el tema de las encuestas. Si nosotros miramos el resultado 2015, el Frente Amplio ganó por 3.8% la intendencia. Es decir, ganó con cierto margen en comparación con lo que vamos a ver después, pero fue una instancia muy competitiva, con un Partido Colorado muy reducido, al 3%. Y lo otro que podemos ver es cómo ha sido el cambio entre el 2014 y el 2019. Entre la elección 2014 y la elección 2019, el Frente Amplio perdió 10 puntos porcentuales. ¿Qué apareció? Apareció Cabildo Abierto, ¿no? El Frente Amplio pierde 10 puntos, el Partido Nacional pierde 4 puntos, el Partido Colorado pierde 4 puntos, la suma de las pérdidas es Cabildo Abierto. Esto no quiere decir que los 10 puntos que perdió el Frente Amplio sean enteramente a Cabildo Abierto. Los estudios muestran que ha habido como mucha rotación en el electorado en términos del partido elegido. Pero sí aparece un jugador muy importante que esta aparición y los movimientos que se dieron impactaron más fuerte en el Frente Amplio. ¿Qué otro elemento podemos considerar? Bueno, el Frente Amplio, entre octubre de 2014 y el balotaje, aumentó 6 puntos. En el 2019, entre la primera vuelta y la segunda, aumentó 9 puntos. Esto vamos a ver que es algo que se va repitiendo. ¿Qué es lo que muestra hoy las encuestas? Bueno, las encuestas muestran paridad del Frente Amplio y el Partido Nacional. Y acá hay algo que tenemos que tener siempre en cuenta, que es justamente las limitaciones que tienen las encuestas. Si estamos hablando que en el 2015 la diferencia fue de menos de 4 puntos, es difícil que una encuesta pueda, de alguna forma, anticipar en forma relativamente cierta un comportamiento de este tipo, es decir, o por lo menos concluyente. Entonces, este departamento, ¿qué muestra? Muestra una competencia importante en 2015 con una caída fuerte del Frente Amplio entre 2014 y 2019. Voy a ir mostrando rápidamente porque se va el tiempo. En el caso de Salto, la diferencia entre el Frente Amplio y el Partido Colorado fue de menos de 2 puntos. Y acá sucede un fenómeno similar a lo que vimos en Rocha. Entre 2014 y 2019, el Frente Amplio pierde 14 puntos. Aparece de nuevo Cabildo Abierto. Acá no hay pérdidas del Partido Nacional y el Partido Colorado. Aparece Cabildo Abierto e impacta, no directamente de nuevo, pero hay un impacto en la aparición de Cabildo Abierto en la votación del Frente Amplio. Y acá sucede lo mismo. Entre la primera y la segunda vuelta, en 2014 aumentó 8 puntos y en el 2019 aumentó 10. Es decir, 2019 en la segunda vuelta capta más que lo que captó en 2014. En Paysandú pasa algo similar. Ganó por menos de 2 puntos el Frente Amplio, con una reducida participación del Partido Colorado. De nuevo, perdió 10 puntos,
el Frente Amplio entre el 2014 y el 2019. Y acá sucede lo mismo. Entre la primera vuelta y la segunda, el Frente Amplio ganó 6 puntos. En el balotaje 2019 ganó 8 puntos. Y pasa lo mismo en Salto y pasa lo mismo en Paysandú. Las encuestas muestran paridad entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Alguna 2 puntos arriba uno, alguna 2 puntos arriba el otro. Y yendo a Río Negro, este es el caso más complicado todavía. Ganó por 6 décimas, 207 votos fue la diferencia entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Es donde menos perdió en términos porcentuales entre 2014 y 2019. De nuevo aparece Cabildo Abierto, siendo uno de los elementos explicativos de esa baja. Y a diferencia de lo que sucedía en los otros, el aumento entre la primera y la segunda vuelta fue de 7 puntos, tanto en 2014 como en 2019. Entonces, lo que quería presentar básicamente es, tenemos un mapa que va a tener relativamente pocos cambios. Ahora, los 4 cambios que tenemos son 4 departamentos que están en disputa, entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Los 4 son gobiernos del Frente Amplio. El Frente Amplio tuvo caídas importantes entre el 2014 y el 2019, pero el Frente Amplio también recoge más votos en la segunda vuelta de 2019 que la que recoge en el 2014. ¿Qué es lo que además genera más interrogantes? Es que las encuestas muestran paridad, y muestran paridad entre otras cosas porque las evaluaciones de las intendencias son positivas, con la excepción de Salto, donde hay divisiones más fuertes y no están tan bien evaluadas. En el resto, los intendentes que van a la reelección son intendentes bien evaluados. Entonces, en Rocha aparece la posibilidad del Frente Amplio de consolidar lo que no logró en otros departamentos, y sí ha logrado Montevideo y Canelones, es decir, repetir ahora por 4º periodo. En Salto aparece la posibilidad de que el Partido Nacional pueda retomar después de la intendencia del 90, que después alternaron Partido Colorado y Frente Amplio, pero ahí va a depender mucho de la performance del Partido Colorado en Salto. Ahí es el departamento donde el Partido Colorado está relativamente fuerte, y que en la performance que tenga el Partido Colorado puede incidir sobre el resultado final. Y después, Paysandú y Río Negro son departamentos que ya fueron muy competitivos y que esperamos que lo sean. Entonces, no podemos ahora tener una respuesta más o menos razonable para decir lo que puede pasar, ¿no? Lo que sí aparece claro es que son departamentos que comparten ciertas características, no demográficas probablemente, pero sí cómo ha sido el comportamiento en las últimas elecciones. Por aquí lo voy dejando como para dar la palabra al resto. Perfecto, Eduardo, muchas gracias por la presentación. Una cosa que me olvidé de mencionar es que recibimos, por favor, las preguntas por el chat. Lo pueden escribir por privado a mí o a la cuenta AUSIP, o hacerlas públicas, y las vamos recogiendo y las sumamos al final. Obviamente que después igual al final vamos a hacer una ronda de preguntas. Le damos la palabra ahora entonces a Daniel Buquet. Daniel, te damos la palabra. Una aclaración también, por YouTube también pueden hacer las preguntas, que también las estamos recogiendo por allí. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Marta. Gracias por la invitación a participar en esta instancia. Yo también les voy a mostrar una presentación con algunas características peculiares, digamos, básicamente orientada a... Es como si fuera una revisión de la literatura sobre este asunto de las elecciones nacionales en Uruguay, desde que sean separadas de las elecciones nacionales. Ya los antecedentes los presentó Eduardo estupendamente bien. Entonces, esto más que orientado a departamentos, está orientado a variables, que son las que se han estudiado, y yo diría ya anticipadamente como que
como que no hemos estudiado de manera empírica y rigurosa muchas de las características de las elecciones departamentales. Sí tenemos algunos estudios, e incluso diría que hasta tenemos algunos estudios que podrían haber sido continuados, actualizados, en fin, y no lo han sido. Voy a poner entonces esta presentación. Bien, simplemente lo primero que les voy a mostrar es un poco esta lista de particularidades que tienen las elecciones departamentales. Podríamos decir características más que particularidades. Lo planteo como particulares en el sentido de también distinguir algunos de los rasgos de las elecciones departamentales de las elecciones nacionales, ¿no? Entonces, es una lista, no sé si es exhaustiva, pero pretende ser bastante precisamente de esas características que tienen las elecciones departamentales en general, los departamentos, porque unos tienen una y otros tienen otra, sino las elecciones departamentales. Las primeras características son las que justamente diferencian el sistema electoral departamental del sistema electoral nacional, ¿no? Los intendentes se eligen por mayoría relativa, los intendentes pueden ser reelectos y además los partidos políticos pueden presentar más de un candidato para el cargo de intendente, hasta 3. Y después tenemos como justamente algunos elementos relevantes, como el asunto este de la separación de la elección departamental de la elección nacional, que es una separación, efectivamente, son 2 elecciones diferentes y digamos que nada las vincula. De hecho, hay una elección nacional en circunscripción única, más allá de que también hay 19 elecciones de diputados que son departamentales o que son parcialmente departamentales, y después lo que vemos es 19 elecciones departamentales. No tenemos una elección departamental en Uruguay, salvo por el hecho de que son simultáneas y se rigen todas ellas por las mismas reglas. Ahora bien, las elecciones departamentales forman parte del ciclo electoral y en este sentido no son totalmente independientes. No son independientes jurídicamente porque en realidad el proceso de designación de los candidatos a intendentes está sujeto al mismo proceso de elecciones internas que hacen los partidos políticos, también, entre otras cosas, para asignar a los candidatos presidenciales. Entonces, no es absoluta esa independencia, pero además, más que jurídicamente, en términos sociopolíticos, las elecciones departamentales se hacen dentro del mismo ciclo electoral. Y esta idea de que tenemos un ciclo electoral es importante, no son elecciones a medio término, y por lo tanto también hay una conexión, ya sea desde su atadura con las internas. Los partidos que compiten en las departamentales son los mismos partidos que las nacionales, porque más allá de que pueda haber partidos que solo se presenten en elecciones departamentales, creo que hay un único caso que fue el Partido de la Concertación hace 5 años, o viceversa, partidos que se presentan a la elección nacional y que no presenten candidatos en las elecciones departamentales, lo que ocurre en general con partidos pequeños, y nuevamente en Montevideo con los partidos, Cabildo Abierto y otros que decidieron apoyar todos a una candidatura bajo el lema Partido Independiente. Pero entonces, hay conexiones, y hay conexiones jurídicas y hay conexiones sociopolíticas, ¿no? La misma gente vota a los mismos partidos, o más o menos los mismos partidos, también es más o menos la misma gente, porque hay ciertas altas y bajas en el padrón, pero básicamente la misma gente. Y vota poco después de las elecciones anteriores y poco después de que asume el gobierno en las elecciones anteriores. Después tenemos algunas variables
clásicas de estudio en ciencia política, en política comparada, como la volatilidad, pero que a su vez, en algún trabajo, ahora les voy a mostrar, tiene como un componente de consistencia y en particular algo que podemos llamar la volatilidad intraciclo. De alguna manera, Eduardo usó ese elemento, es decir, el voto de la elección nacional en cada departamento comparado con el voto por partido en la elección departamental siguiente. O sea, tenemos este asunto de que la gente vota en dos elecciones que son bastante seguidas, con los mismos o casi los mismos partidos, y gente que cambia de partido o no cambia de partido de una elección a otra, lo cual lleva a la cuestión de por qué la gente vota en cada departamento cuando es una elección departamental, si es que vota partido, si es un votante partidario y por lo tanto vota el mismo partido en la nacional y en la departamental, o hay en la elección departamental un componente de voto personal, no le interesa qué partido votó en la elección nacional, vota por el candidato a intendente que mejor le parece. Tenemos este otro elemento, también mencionado por Eduardo, que es la existencia de situaciones de hegemonía partidaria, es decir, departamentos que sistemáticamente gana el mismo partido, y situaciones de competencia y alternancia. Y tenemos finalmente este aspecto que yo no voy a mencionar estrictamente todos estos, pero en particular la vinculación que tiene la elección departamental con la elección municipal, que apareció no en el 2000, sino luego, 10 años después, cuando se crearon los municipios, que también tiene algunos aspectos relevantes, pero no voy a hablar. Lo que yo he trabajado en este asunto, lo trabajé con Rafa Piñeiro, y hemos hecho algo así como actualizaciones desde que empezaron a hacer estas elecciones departamentales, es aprovechar además la circunstancia para mostrar que la ley de Duvergé funciona a la perfección, mostrando precisamente que cuando hay elecciones departamentales, digamos que los sistemas partidos de los departamentos tienden al bipartidismo, para usar una expresión más o menos literal de Duvergé. No así, el sistema no tiende al bipartidismo en lo nacional, pero sí tiende al bipartidismo. Es una tendencia que queremos mostrar básicamente con la diferencia del promedio del número efectivo de partidos de las dos instancias. Las elecciones con mayoría absoluta generaron, estos datos son incluyendo, digamos, hasta el año 2015, ¿no? Generaron, si no tendríamos el número efectivo de partidos en las elecciones con mayoría absoluta, algo superior, pero en ese periodo el número estaba arriba de 2,7, 2,8, cerca de 3, mientras que el número efectivo de partidos promedio en los 19 departamentos en las 3 elecciones sucesivas estaba claramente por debajo de 2,5, más cerca entonces del bipartidismo. Sobre este punto y sobre esta elección nos podemos preguntar, bueno, ¿y esto sigue funcionando? Yo lo que hice acá, con perdón de Eduardo, pero había publicado estimaciones de voto, de intención de voto en los 18 departamentos del interior para calcular un número efectivo de partidos de OP, como aparece en la penúltima columna. ¿Sí? Para ver en qué medida estamos encontrando consistencia y sobre todo para ver en qué medida se están produciendo los fenómenos que conducen al bipartidismo, que se trata básicamente de la coordinación electoral. Y en realidad yo diría que solamente el departamento, y creo que en esto coinciden otros estudios de opinión pública, es un departamento que no se ajusta a la regla, a la ley de Duvergé. Es decir,
es una competencia electoral donde los electores, a pesar de ser mayoría relativa, no desertan del tercer partido, no abandonan al tercer partido. No me voy a poner acá a explicar las razones, que de hecho tampoco las vi con claridad, pero luego de eso, en todos los casos donde veo números efectivos altos de partido, en realidad estamos en escenarios que no son competitivos, como el de Salto. Los 3 departamentos que tienen el número efectivo de partidos más alto, después de Salto, que son Florida, Durazno y Flores, no están cumpliendo con la ley de Duverger, pero en realidad tampoco tienen altos niveles de competencia. No está tan claro Florida, pero Durazno y Flores, por ejemplo, que podrían tener casi 3 partidos efectivos, en realidad son departamentos hegemónicos. La existencia de una hegemonía partidaria y la certeza de que un partido va a ganar la elección, básicamente con más del 50% de los votos o con una cifra muy cercana, desincentiva la coordinación, ¿verdad? Porque coordinar contra uno que tiene la mitad de los votos es imposible, es decir, por más que se junten todos, no le van a poder ganar. Y entonces allí tenemos este fenómeno desvío que es, digamos, serían lo que llaman equilibrios no duvergerianos, pero serían equilibrios al fin, no fallos de coordinación. El otro asunto relevante, este asunto lo ha trabajado en particular Cardarello, que es digamos, después de la mayoría relativa para la elección del intendente, la posibilidad de la reelección de los intendentes. Hemos visto que Cardarello ha publicado varios en esta publicación, que incluye la última elección junto con Martín, Antonio y Martín, publicaron en la Revista Uruguaya de Ciencia Política. Se ve que los intendentes que van por la reelección tienen una alta probabilidad de ser reelectos, pero esa probabilidad es alta, pero no les da ninguna certeza. Es decir, la mayoría de los intendentes que van por la reelección logran la reelección, pero no todos. Y esto es una regularidad, jamás hubo un 100%, aunque esto mejoró mucho con el nuevo sistema. El viejo sistema hacía depender la elección de las preferencias partidarias nacionales, y entonces allí los intendentes que iban por la reelección no estaban a sus propias chances. Luego esto mejoró mucho y anda por decir algo, no el 60% la probabilidad de que un intendente que va por la reelección lo logre. En la elección actual tenemos esta situación en la que tenemos un montón de intendentes que van por la reelección, creo, es decir, bueno, 11, aquí, acá puse Montevideo, que no tiene números porque hay muchos números de Montevideo. Contando Montevideo, entonces son 11, más de la mitad de los intendentes va por la reelección. Ahora, fíjense qué interesante, y esto coincide además con lo que ya adelantó Eduardo, que algo así como la mitad de los intendentes, o por lo menos el partido del intendente, está cerca de la reelección, la tiene asegurada. Intendentes que están yendo por la reelección y que tienen menos chance de conquistarla son los intendentes del Frente Amplio, salvo, bueno, obviamente Martínez, si las últimas encuestas estuvieran bien, tendría poca chance de conseguirla, no porque el partido no gane, sino porque su rival interna lo ganó. Después, todos los intendentes del Frente Amplio que van por la reelección la tienen en riesgo, y solo se le agrega el caso de Moreira, que sería el único intendente blanco que va por la reelección y que no la tiene asegurada.
en el trabajo que hicimos con Piñeiro, nosotros, perdón porque se me chispoteó, probamos, además de la ley de Duvergés, que el sistema de elección fuera el que explica la reducción del número de partidos, otras variables, y justamente una de ellas es la reelección, que como ustedes pueden ver acá en estos dos modelos, que no les voy a explicar, es una variable que no incide en la reducción del número efectivo de partidos, o sea, no ayuda a la concentración del número efectivo de partidos. Sin embargo, sí encontramos que otras tres variables, que en realidad es una sola, resultó significativa para explicar la concentración electoral. Y esas son las variables de cada ciclo electoral, son dummies para cada ciclo electoral. Y esto es bien importante, porque eso quiere decir, de alguna manera, Eduardo también mostró que cuando el Frente Amplio ganó la elección nacional, también pegó un salto en la cantidad de departamentos que gobernaba. O sea, los ciclos electorales, y esta precisamente es una cuestión que vincula la elección nacional con la elección departamental, aunque no sea una vinculación jurídica, genera esos efectos de traslación, digamos, de un proceso de cambio político en el nivel nacional, lo traslada a algunas de las competencias departamentales. Entonces, el hecho de que estemos transitando por segunda vez un periodo electoral departamental luego de un cambio de gobierno, es la segunda vez que pasa. Esto pasó en el 2005, hace 15 años, cuando ganó el Frente, y recién vuelve a pasar ahora. Y el cambio de gobierno, el ciclo electoral, las características de la coyuntura, digámoslo así, son algo que también puede tener un impacto que no debería descontarse. Y finalmente, para incluir una cuestión que yo creo que es la que se ha estudiado menos, primero recordar el trabajo de Santiago López, que publicó en el 2007 con datos solo de 2 elecciones departamentales dadas, mostrando que el cambio electoral entre la elección nacional y la elección departamental, que Santiago López hizo este trabajo nunca fue replicado, y creo que es de lo más interesante para trabajar, la vinculación de la elección nacional con la elección departamental. La intención de Santiago era ver qué tan independiente era la elección departamental, y se dio cuenta que medir la volatilidad no era suficiente, y para eso utilizó encuestas de la volatilidad, una variable que es la consistencia electoral a través de encuestas para saber si la gente había votado al mismo partido o había cambiado de partido entre una elección y otra. Y bueno, y encontró que para esas elecciones había arriba de un 20% de esta llamada inconsistencia, es decir, gente que cambia de partido, y que ese valor es un valor más alto que la volatilidad, porque la volatilidad es un neteo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una actualización que hicieron Martini y Antonio del dato de volatilidad que incluye la última elección. Y lo interesante de esto es que esa volatilidad intracíclica creció desde el, digamos, 2005 en adelante. Claro que son 3 observaciones. Cualquiera dirá, esto no puede ser una tendencia. Fue de 12, subió a 16 y estuvo en 20 en la última. Sería razonable pensar que la gente, a medida que se acostumbre a este sistema, también se vuelve, y además por otro tipo de procesos que tienen que ver con el propio aprecio a los partidos políticos, más independiente de los partidos políticos. Entonces, es razonable pensar que
vamos a tener más volatilidad intracíclica, es decir, más cambio de voto de partido en la primera vuelta a la segunda vuelta, y esto es en todo caso un poco en contra de lo que decía Eduardo, no es en contra, digamos, complementario de lo que decía Eduardo, tratando de acercarse a las condiciones que tiene el Frente Amplio, departamentos que están en disputa, donde él, digamos, relacionaba el voto de noviembre en la segunda vuelta con esas chances, ¿no? Esto sería como decir, bueno, ok, eso obviamente puede ser un factor que me permita diferenciar dónde es que el FA tiene más chance. Creo que si razonabas por esa línea, el FA tenía menos chance de todos en Río Negro y más chance en los otros 3 departamentos, pero creo también que podemos esperar, digamos, creo que para el Frente Amplio el escenario es peor aún, ¿no? Tal vez el Frente Amplio no pueda ganar Río Negro, pero tal vez tampoco pueda ganar alguno de los otros, porque la gente también se independiza más. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, ahora vamos a pasar a la otra elección. Venimos hablando de lo departamental y ahora vamos a pasar a la elección municipal. Antonio nos va a presentar el escenario, que es más difícil, porque si Daniel decía que hay pocos estudios a nivel de elecciones departamentales, todavía muchísimo menos hay a nivel municipal. Bueno, así que Antonio tiene mucho para hablar en ese sentido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecer a la Asociación Uruguaya de Ciencia Política por la organización de esta mesa y por la invitación para participar de la misma. Lo que voy a hacer entonces es referirme un poquito a la elección municipal, como le decía Martín. No sé si ya están viendo la presentación. Y la presentación que preparé para hoy, tiene una pequeña descripción al principio de cómo funciona el sistema electoral a nivel municipal, cuáles serían algunos de los principales efectos. Y como no podemos hablar de los resultados, vamos a hacer un poquito de historia y ver sobre todo la oferta electoral camino a estas elecciones del próximo 27. Entonces, los rasgos principales de la elección municipal de este tercer nivel de gobierno, digamos que se elige un único órgano de carácter de ejecutivo colegiado, se podría decir, que si bien la ley se refiere en todos los casos a municipio, se le llama comúnmente como consejo municipal, que se elige por representación proporcional. El elector puede votar a través de una única hoja de votación con múltiple voto simultáneo, esto es, puede elegir un partido, dentro de él un sublema y a su vez dentro de él una lista de candidatos. Al igual que en todos los casos, en Uruguay se trata de una elección con lista cerrada y bloqueada, o sea que no se pueden agregar ni tachar nombres, ni tampoco alterar el orden. No hay una barrera legal para acceder a los cargos. El acceso a los cargos sí va a estar constreñido por dos cuestiones que son los dos componentes más importantes de los sistemas electorales, que son la circunscripción electoral, que es plurinominal, pero donde se eligen 5 cargos, o sea que la proporcionalidad va a estar fuertemente restringida por esto, y la fórmula electoral que se elige, que igual que en todas las elecciones proporcionales de Uruguay, tiene el sistema elegido es un método de divisores de D'Hondt. Entonces, ¿cuáles son otras reglas que tenemos que tener presentes, aparte de esto que mencioné para la elección de las autoridades municipales? Bueno, que las elecciones son vinculadas y simultáneas con las elecciones departamentales.
si bien se consiguió que se votara en 2 hojas separadas, no existe la posibilidad de voto cruzado, o sea, solo se puede votar por un único partido y lema en ambos niveles. Y existen 2 características importantes. Con la creación de los municipios surgió la posibilidad de, o se creó la figura del voto anulado parcial. Esto es que si alguien vota en un municipio con la hoja de otro municipio, se equivoca y mete una hoja siempre que sea del mismo departamento, solo se anula la hoja, solo se anula el voto municipal, no así el departamental. Y algo que se incorporó a fines del año pasado, que se aprobó en la Corte Electoral, es que no rigen los límites para cambiar de lema en el ciclo electoral para la elección municipal, lo que se conoce comúnmente como la cláusula candado o cláusula Santoro. Esto es que alguien que haya participado de otro partido, tanto en las internas como en las elecciones nacionales de octubre, puede participar, puede presentarse como candidato por otro lema en las elecciones municipales, y esto obviamente que va a tener efectos bastante relevantes. Entonces, decíamos, se eligen 5 miembros en cada una de las circunscripciones, en cada uno de los municipios, con independencia del número de electores y de ciudadanos que tenga ese municipio. Esto es bastante raro en el ámbito de la elección de autoridades locales a nivel comparado. ¿Cómo se forman los municipios? Se forman por la agregación, en el caso uruguayo, de las series de credencial. En el mapita que ustedes ven está el departamento de Salto, donde se ve los municipios de ese departamento, cómo se componen con las diferentes series de credencial, y cómo queda fuera la capital departamental Salto, donde vive cerca del 80% de la población. Entonces decíamos, el grado de proporcionalidad depende en gran medida de la magnitud de la circunscripción, que en el caso de estos organismos es de 5 miembros, por lo tanto la proporcionalidad se va a ver bastante restringida, y tanto esto como la elección, la concentración de la elección en la figura del alcalde, va a favorecer fuertemente la aparición de escenarios bipartidistas. Y esto lo podemos observar en la siguiente tabla de cómo, por ejemplo, el resultado de la elección de 2015, resumiendo un poquito, en 7 municipios, de los 112 que se eligieron en la elección pasada, solo hay representación de un partido, en todos los casos del Partido Nacional. En otros 21, que representan algo así como el 19%, hay 3 partidos que tienen representación en el Consejo Municipal, pero en la gran mayoría, en una fuertísima mayoría, en 84 de los 112, en el 75%, solo tenemos representación de 2 partidos. Y esto está un poco confirmando los efectos, lo que dice la teoría respecto a los efectos que genera el sistema electoral. Bueno, la presentación de los candidatos obviamente está solo restringida únicamente a los partidos de carácter nacional. Esto dificulta bastante que se presenten partidos ad hoc para las elecciones locales, implicaría que tienen que participar del todo el ciclo electoral, por lo tanto los estímulos para que se presenten partidos de este tipo son bastante pocos, y lo que tenemos es que los partidos de cuño nacional son los que se presentan, los que compiten efectivamente, no solo por los gobiernos departamentales, sino también por los gobiernos municipales. Entonces, por un lado, los partidos, la mención al partido político que hay, porque esa fue una discusión también, si se votaba a partidos o si se votaba a los vecinos, se discutió bastante eso antes de la aprobación de la ley. El hecho que se vote a partidos implica esto que decíamos de la imposibilidad del voto cruzado, y a su vez el uso de suplemas también va a tener su impacto en la forma que se
contabilizan los votos para elegir los candidatos. Rápidamente en la imagen ustedes están viendo imágenes de hojas de votación de la elección de 2010 en Montevideo, como las hojas municipales se distinguen por un número, pero también separado en guión por la letra que identifica el municipio, y donde están explicitado también la serie de credencial que forman parte de dicho municipio. El elector, decíamos, solo tiene un voto, puede efectuarlo a través de un sistema de lista cerrada o bloqueada, y se vota un lema, un sublema y una lista de candidatos. Posteriormente a la creación de los municipios hubo algunas modificaciones. Entre ellas puede destacarse la ley 19.272, lo que hizo fue aclarar las confusiones que generaba el régimen de suplencia, de cómo será sustituido el alcalde en términos de ausencia parcial o definitiva del cargo, y en lo que tiene que ver con la reelección de los alcaldes, que quedaba un poco abierta y podía suponerse que esto permitía una reelección indefinida de los alcaldes. En esta ley se estableció que rige la misma normativa que para la reelección de los alcaldes, por lo tanto, de los intendentes, perdón, por lo tanto los alcaldes solo pueden ser reelectos por una única vez, en forma inmediata. Entonces, después de este breve repaso, ¿qué escenario tenemos para las elecciones del 27? Bueno, como una novedad, no todo el mundo lo tiene necesariamente presente, se crearon 13 nuevos municipios. Esto hace que tengamos un total de 125 elecciones municipales, conjuntamente con las 19 departamentales en este periodo. Se crearon 4 municipios en el departamento de 33, 6 en Cerro Largo, 2 en Colonia y 1 en La Valleja. Y esto hace entonces, podemos ver en la siguiente tabla cómo ha ido creciendo el número de municipios. De 89 se crearon 23, 11 de creación obligatoria por pasar el límite de 2.000 habitantes y 12 de creación voluntaria por disposición, por iniciativa del intendente y aprobación de la Junta, y 1 por iniciativa del 15% de los habitantes del departamento. En el 2015 se pasó a 112, entonces se crearon 13 nuevos municipios, tenemos 125. Y en la siguiente gráfica lo que podemos ver es una comparación entre el número de municipios y la oferta electoral, las hojas de votación presentadas. 89 municipios en el 2010 se presentaron 759 hojas de votación, 112 en el 2015 con 1.440 hojas de votación, 125 municipios ahora en 2020 y 1.767 hojas de votación, o sea, 13 municipios más y más de 300 hojas de votación respecto a la elección anterior. Esto tiene algunos destaques, ¿no? Como se puede ver en el cuadro, pero va a quedar más claro en el gráfico que podemos ver a continuación, perdón. Canelones es el departamento que presenta mayor diversidad, mayor oferta electoral, 678 hojas, de las cuales 401 solo pertenecen al Partido Nacional. Luego siguen otros departamentos como Colonia, que tiene 11 municipios, Cerro Largo, que pasó a ser el departamento que quedó en segundo lugar, con 15 municipios, y luego Maldonado y Montevideo. Me olvidé de mencionar que pese a este aumento de municipios que hemos tenido en estos 10 años, solo hay 3 departamentos que están completamente municipalizados, que son Montevideo, Maldonado y Canelones, y que esta municipalización completa data ya de 2010. Otros departamentos han aumentado mucho la cantidad de municipios. Fíjense, Cerro Largo pasó de 2 en 2010 a 9 en 2015, a 15 ahora en 2020, Colonia de 6, 9 y 11. Sin embargo, no tienen municipalizada la totalidad de su territorio.
Si vamos a la oferta de hojas de votación por partido, el Partido Nacional largamente es el que tiene la mayor cantidad de hojas de votación, así como el Frente Amplio es el que presenta la mayor oferta a nivel de la elección departamental. La elección municipal muestra que el Partido Nacional presenta 903, e incluso ese número es un poquito mentiroso, porque si se fijan en la barra amarilla, que es el Partido Independiente, esto incluye las hojas que se presentan en el departamento de Montevideo, que mayoritariamente son del Partido Nacional y del Partido Colorado, como vamos a ver a continuación. El Frente Amplio es el segundo partido con mayor presentación de hojas en todo el país, 368, y el Partido Colorado 286. Si vamos entonces a la cantidad de alcaldes que se presentan en todo el país, acá va a haber alguna diferencia. Son 1.767 hojas de votación, pero son 1.752 los candidatos a alcalde. Esto porque en algunos casos encabezan la hoja, pero se cambia el total, el resto de los componentes de esa lista. Y bueno, el Partido Nacional nuevamente es el que básicamente los números son bastante similares, pero más del 50% de los candidatos a alcalde, 51 si solo tomáramos esto, un poco más si tomamos los que van dentro del lema Partido Independiente de Montevideo, más del 50% de los candidatos a alcalde pertenecen al Partido Nacional, luego le sigue el Frente Amplio y el Partido Colorado. Acá le estoy pisando un poquito a mi colega Vero Pérez, que va a venir después, pero como no sé si maneja este dato, que yo tuve acceso muy recientemente, de los 1.752 candidatos, 1.318 son hombres y 434 mujeres, o sea, un 25%, un poquito más del 25%, uno de cada 4 candidatos alcalde son mujeres, y en la gráfica que está arriba podemos ver cómo se comportan a nivel de lemas. El comportamiento es bastante similar. El partido que tiene una mayor participación de las mujeres respecto a su oferta total es Cabildo Abierto, donde un poco más de un tercio de sus candidatos son mujeres, y en el caso de Peri y el Partido Verde, son el 100% de sus candidatos son mujeres, obviamente que presentan muy pocos candidatos y con escasa chance, por cierto. Y luego vemos la oferta de Montevideo. Se presentan un total de 79 candidatos a los 8 municipios con los que cuenta la capital del país. Claramente lo que tenemos es que el Partido Independiente, que representa a la coalición multicolor, es el gran oferente, presenta 59 candidatos, 28 Colorado, 19 del Partido Nacional, 8 de Cabildo Abierto y 4 del Partido Independiente, mientras que el Frente Amplio presenta 11 candidatos. Solo en el municipio B y en el G va a presentar más de un candidato, y eso lo podemos ver en la siguiente, en la gráfica que está abajo, donde claramente queda manifestado cómo en todos los municipios, largamente la coalición multicolor, bajo el lema Partido Independiente, es la que ofrece mayor cantidad de candidatos. En la mayoría de los municipios el que presenta más es el Partido Colorado, a excepción del municipio F, donde hay 6 candidatos nacionalistas bajo ese lema. ¿Qué podemos esperar para esta elección municipal? Haciendo un poco de historia, en la elección de 2010 elegían 89 alcaldes, de los cuales 42 correspondieron al Partido Nacional, 41 al Frente Amplio,
y 6 al Partido Colorado, una gran paridad entre ambos lemas, que son los que se disputan la mayor parte de los gobiernos departamentales y también de los municipales. Pero esto generó, en el 2015 se generó ya un quiebre bastante profundo. El Partido Nacional pasó de 42 a 68 municipios controlados, si contamos los dos que ganó bajo el lema Partido de la Concertación en los municipios CH y E. En Montevideo el Frente bajó 4, perdió algunos municipios, algunos de ellos importantes, como veremos en un momento, y el Partido Colorado solo aumentó un municipio cuando se crearon 23 municipios nuevos. Respecto a los concejales... Perdón, estamos en tiempo, te digo porque te avisé por el chat, pero tranqui, unos minutitos más. Pero está bien. No, ya estoy liquidando. Respecto a la cantidad de concejales, el Frente Amplio pasó de 206 a 208. El Partido Nacional pasó de 197 a 310. Fíjense la diferencia. Y el Partido Colorado se mantuvo en 42. En esta elección 2020 vamos a elegir 625 concejales, y como queda claro, 125 alcaldes. Y todos los municipios se crearon en departamentos que son controlados por el Partido Nacional. Así que, ¿qué es lo que podemos esperar? Lo que podemos esperar en 2020 es que el Partido Nacional se vuelva más fuerte aún en la consecución de gobiernos municipales, que controle incluso más, quizá haciendo referencia a esto que hablaba Daniel al final, si se da por la alternancia, es probable que el Partido Nacional gobierne en más de los 12 departamentos que controla actualmente, es probable que controle 14 o 15 departamentos, si derrota al Frente Amplio en esos donde la competencia parece bastante ajustada. Y más probable es que gane casi todos los municipios nuevos que se crean, ¿no? O sea que estaríamos hablando que podría pasar a tener 80 de los 125 alcaldes y más de 350 de los 625 concejales que se van a elegir en todo el país. Esto es un poco lo que se podría esperar. El Frente Amplio en el 2015 perdió algunos municipios importantes, entre ellos el CH y el E en Montevideo, que hoy también están en disputa, y según alguna encuesta, creo que precisamente de Factum, sería favorito para retener el CH y el E, e incluso disputar con bastantes chances el municipio de Montevideo. También perdió Maldonado, la ciudad de Maldonado, la capital departamental, o sea que perdió 3 municipios de un porte importante, de los más poblados del país, y Castillos en Rocha, San Antonio y Valentín en Salto. En este último caso, en los dos de Salto se dan cosas interesantes, como que uno de los principales concejales y que fue alcalde del Frente Amplio se pasó al Partido Colorado y fue reelecto en Valentín, y un candidato que se pasó del Partido Nacional al Partido Colorado y logró ganar el municipio de San Antonio en Salto. Entonces, más o menos esto es un poco lo que se puede hacer de especulación sobre cuál va a ser el resultado de la elección municipal, la oferta que tenemos y cuáles son las expectativas. Obviamente que en la mayoría de los municipios, salvo aquellos que son departamentos hegemónicos o predominantes del Partido Nacional, lo más probable es que tengamos escenarios de cohabitación, o sea que más de un partido diferente al que gobierna a nivel departamental alcance municipios. Queda la expectativa de la votación de Cabildo Abierto también, que tiene expectativa en algún caso, en algún municipio, pero creo que más bien, por lo que acabamos de mostrar, las chances no son tan concretas. Bueno, muchas gracias por su atención, y obviamente que dispuesto después a cualquier pregunta que se realice. Muchas gracias.
Bueno, Antonio, muchas gracias por la presentación. Les vuelvo a reiterar que se pueden comunicar con nosotros por el chat o para si tienen alguna consulta. Ahora cuando terminemos la ronda de presentaciones vamos a hacer la ronda de preguntas. Así que vamos a la última presentación. Vero, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de esta mesa. Yo voy a hablar sobre un aspecto más específico de estas elecciones, pero también con vínculos con las elecciones nacionales, y que es sobre la presencia de mujeres en los territorios, y más específicamente sobre el desempeño de las candidatas en los cargos de nivel subnacional. Y voy a argumentar que el desempeño de las candidatas, a partir de una serie de datos y de evidencia comparada, que el desempeño de las mujeres en cargos de nivel subnacional tiene muchas similitudes en Uruguay, pero también en otros países de América Latina, con lo que pasa en el nivel nacional y con los factores que inciden en el nivel nacional. Entonces, el problema de las mujeres en política y la subrepresentación de las mujeres en relación al electorado es un fenómeno de nivel mundial, aunque existen diferencias entre regiones y entre países. Uruguay ocupa una de las peores posiciones en este indicador, y esto no es nada nuevo. Esta gráfica muestra el porcentaje de mujeres en el Parlamento en Uruguay comparado con el resto de los parlamentos de los congresos de América Latina a comienzos de este año, y en realidad lo que está en la gráfica es la cámara baja, que es el indicador que se suele usar para la comparación. Pese al uso de la ley de cuotas, Uruguay sigue ocupando una de las posiciones más abajo en el ranking de la Unión Interparlamentaria, que es quien elabora este indicador. Si sumáramos si agregáramos a esto el desempeño de las mujeres en el Senado, es decir, si el indicador que comparáramos sería la presencia de mujeres en todo el Parlamento, esto no variaría demasiado. Pero, entonces, esto es una foto del nivel nacional, pero en realidad una parte de la literatura sobre política y género, sobre todo la literatura más vieja, ha señalado que los espacios, los cargos subnacionales son más amigables para las mujeres, o podrían ser más amigables para las mujeres, en el sentido de espacios más abiertos, más cercanos a la cotidianidad de las mujeres, que son quienes se suelen desenvolver en los territorios por múltiples razones, entre ellas porque participan de espacios de participación territorial que tienen que ver con tareas de la reproducción, es decir, participan, por ejemplo, en comisiones de fomento o en comisiones de escuelas, en clubes, en comisiones de clubes deportivos, y eso podría ayudar a que las mujeres compitan en los espacios subnacionales, y a la misma vez, este conjunto de trabajos argumentan que los espacios subnacionales, porque son más abiertos y porque las mujeres podrían entrar más fácil allí, permitirían ganar experiencia política y ser un trampolín para ocupar cargos de nivel nacional. En realidad, la evidencia comparada más reciente, y también algunos trabajos más recientes, dudan sobre las bondades de los espacios subnacionales, y hay un conjunto de evidencia que también respalda esto. Y en particular se argumenta que
en los espacios, el desempeño de las mujeres en los espacios subnacionales es bastante parecido al desempeño de las mujeres en cargos nacionales, y que impactan en ambos tipos de cargos los mismos factores, ¿sí? O en todo caso que los espacios, los cargos subnacionales reproducen casi las mismas lógicas de exclusión y de discriminación que tienen los cargos de nivel nacional para las mujeres. Bueno, en Uruguay esto encuentra bastante evidencia. Estos mapas tampoco son nada nuevos, ¿no? Representan la presencia de mujeres en ejecutivos departamentales durante la historia de los ejecutivos departamentales unipersonales en Uruguay. El primer mapa muestra, en realidad, nunca hubo una mujer electa intendenta. Hasta 2005 las mujeres aparecieron en estos cargos en 2010, pero siempre fueron muy poquitas. Y lo más probable es que los resultados de esta elección terminen mostrando un mapa similar en el medio entre 2010 y 2015. Bien, pero entonces, ¿cuáles son los factores políticos que afectan la presencia de mujeres en cargos selectivos y que impactan tanto sobre los niveles nacionales como sobre los niveles subnacionales? Obviamente hay factores que no son políticos, hay factores estructurales, pero parece claro de este mapa que los factores, y también como ha marcado la literatura, que los factores políticos son bastante importantes y impactan en este fenómeno. De otra forma no podríamos explicar por qué Uruguay tiene estas tasas de presencia de mujeres tan bajas en cargos políticos comparados con países bastante más atrasados y con niveles socioeconómicos mucho más bajos en América Latina, como Bolivia, por ejemplo. Entonces, hay una serie de factores políticos que impactan sobre la presencia de mujeres en cargos electivos. Básicamente hay más mujeres cuando el acceso es abierto, y en particular cuando hay poca competitividad de los lugares o de las candidaturas, es decir, se trata de candidaturas con pocas chances de ser electas, o malos lugares en las listas, cuando los lugares que están en disputa son poco valorados en las carreras políticas de las mujeres, en las carreras políticas de los políticos, entonces allí las mujeres suelen entrar en mayor medida, y también cuando se usan leyes de cuota y paridad. En particular, cuando se usan leyes de cuota y paridad, vemos fenómenos de concentración de mujeres donde las cuotas funcionan, y no vemos derrame, es decir, de estos ámbitos donde las cuotas funcionan, no vemos derrames hacia otros tipos de cargos, o esos derrames son de cargos donde no se usa la cuota, ¿no? O esos derrames son muy lentos. Y algo que, digo, como para ilustrar esto, un país con el que podemos comparar es Argentina. Argentina es el país de América Latina y probablemente y también del mundo con más experiencia en el uso de cuotas y de leyes de cuotas, últimamente de paridad, y también donde la ley de cuotas ha sido más efectiva, uno de los países donde la ley de cuotas ha sido más efectiva. Como ven ahí, la presencia de mujeres en la Cámara de Diputados de Argentina aumentó luego de la aplicación de la ley de cuotas en 1993, y alcanza niveles desde hace ya varios periodos que rondan el 40% de mujeres en la Cámara de Diputados, y lo mismo podríamos encontrar si midiéramos el Senado, es decir, Argentina es uno de los países con más presencia de mujeres en su Congreso Nacional desde hace muchos periodos, de hace muchos años. Sin embargo,
Y además también Argentina utiliza la ley de cuotas para elegir otro tipo de ámbitos legislativos de nivel subnacional, ¿no? En particular los ámbitos de segundo nivel, los legislativos de las provincias y de tercer nivel. Sin embargo, pese a que Argentina utiliza una ley de cuotas desde hace tantos años y con efectos tan importantes donde, en los lugares donde la usa, no vemos derrame, sí, 5 minutos. No vemos derrame hacia otros cargos, ¿sí? En particular, bueno, el primer gráfico muestra el porcentaje de mujeres gobernadoras, que siempre ha sido muy pequeño en Argentina. El máximo fue 5 en 2015, y la tabla que está a continuación muestra, es solo un ejemplo, la cantidad de mujeres intendentas y concejalas. Como ven, en la provincia de Buenos Aires, en 2016, la provincia más grande del país, en los cargos de concejales, que es donde se usa la cuota, el porcentaje de mujeres llega y supera el 30% en los cargos de intendente, que además tienen otro prestigio superior al cargo de concejales. Es mucho más reducido. ¿Qué pasa en Uruguay? En Uruguay encontramos fenómenos de este tipo, ¿sí? De comportamiento similar a los niveles nacionales y de concentración de mujeres donde hay cuotas, ¿sí? Como ven ahí, la cuota significó un punto de inflexión en la elección de mujeres en el Senado, que es donde mejor funciona por características que no voy a explicar ahora, pero también funciona muy bien en las juntas departamentales, donde la cuota produce un salto en 2015 por características que son del sistema electoral, que son similares al Senado. La cuota tuvo un efecto muy relevante en muchas de las juntas departamentales, y en particular en las juntas departamentales donde las mujeres eran una minoría muy pequeña. Como ven allí, por ejemplo, en el departamento de San José, tuvo efectos menores en departamentos donde la presencia de mujeres ya era alta, ¿sí? Como Montevideo, por ejemplo. Ahora, como decía, estos resultados tienen por detrás el lugar que las mujeres ocupan en las listas, y aquí también podemos ver un indicador de competitividad y de presencia de las mujeres mayor en los lugares menos competitivos, y esta tendencia que muestra este gráfico es exactamente igual a lo que encontramos en el nivel subnacional. Si miramos la presencia de mujeres solamente en los primeros lugares de las listas, entonces observamos ¿no? que son una minoría que no alcanza el 20%, en cambio si contamos las mujeres en el total de todos los lugares de las listas, las mujeres alcanzan más del 40%, es decir, parecen listas casi paritarias, aunque en realidad en los lugares más importantes no están. Bueno, y lo mismo podríamos decir en relación a mujeres ocupando lugares de alcaldesas y de concejalas. Esta es la comparación 2010-2015, el porcentaje de mujeres alcaldesas, que es el cargo más prestigioso de estos cargos de tercer nivel, disminuye de la primera elección en la que se usa este nivel a la segunda, que es 2015, y en cambio esto es al revés en relación a los cargos de concejales. Y casi llegando al final, por los datos que Antonio mostró recién, parece que el porcentaje de mujeres alcaldesas va a ser bastante similar a esto que estamos viendo, más si tenemos en cuenta que las mujeres suelen ocupar las candidaturas de los partidos menos relevantes, ¿sí?
Y finalmente también vemos un indicador de este tipo en las candidaturas a las intendencias, ¿sí? a ejecutivos departamentales. El porcentaje de mujeres en estas candidaturas ha sido siempre extremadamente bajo. Entonces, ¿qué esperar de las elecciones de septiembre? Bueno, probablemente un mapa de intendentas sin crecimiento o sin crecimiento sustantivo, ¿sí? Si pensamos que las mujeres ocupan el 16% de las candidaturas a esta elección para los cargos de intendente, y la mayoría de ellas está en candidaturas poco competitivas. Las mujeres en los lugares, en los cargos subnacionales, estarán concentradas nuevamente en las juntas departamentales por efecto de la ley de cuotas en esos distritos. La ley de cuotas también se aplica para la elección de los consejos municipales, pero por el tamaño de los distritos funciona muy mal allí. Entonces debemos esperar, como en otras elecciones, más edilas que concejalas o alcaldesas. Y también deberíamos esperar muchas mujeres, concentración de las mujeres en las juntas departamentales, también por la aplicación de la paridad en las listas del Frente Amplio, que es el único partido que no usa la cuota, sino que en esta elección usa paridad, y eso puede contribuir a la concentración. Por lo tanto, la mayoría de las edilas serán frente amplistas, como también lo fueron en periodos anteriores y como lo son en el Parlamento Nacional. Bueno, básicamente era eso. Muchas gracias. Impecable, Vero. Muchas gracias por la presentación.